Hola, ¿qué tal? Hoy es domingo. Hoy es domingo. Ya sabéis que los hijos de Corte y Pizarro se reúnen para celebrar la Eucaristía. Ningún medio de comunicación te va a anunciar que hoy es un gran día porque Cristo vuelve a estar en la Eucaristía, ¿verdad? Ellos te sumergen en la Matrix, te sumergen en mil cosas, te sumergen siempre en, yo qué sé, que si el fútbol. Fíjate los domingos, que tenía que ser el día de descanso, ¿no? El fútbol, la gran estrella. No piense, no piense, no piense, no piense en Cristo, por favor. No, 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 esto no, la cruz, no, no, el fútbol. Mira Vinicius, mira el Real Madrid, que está a unos puntos del Barcelona y tal. ¿Verdad? Siempre distrayendo la atención. Y sumergiéndote en un mundo que no es real. Y la gente hablando de fichajes, o cuando los hombres, claro, las mujeres pues hablan de lo último de Gran Hermano, de Ana Rosa Quintana. El caso es que todos son distractores, absolutamente todos son distractores para que no vea realmente la batalla entre el bien y el mal, ¿no? Que se está desarrollando en el mundo. Pero es que esa batalla incluso es difícil verla para aquellas personas que supuestamente son más religiosas. Una de las cosas que poca gente sabe de mí es que yo estudié teología 3 años. 3 años. Y la verdad es que tuve a grandes profesores, o por lo menos eran profesores de renombre, de bastante renombre. Yo estuve en un sitio, en una corriente, digamos, un poquito extraña, en el sentido de que las personas con las que me tocó en aquella época compartir la fe, digámoslo así, pues existía una corriente, podríamos decir, herética, muy fuerte, en la que se decía que el demonio no existía, tal cual. Y no lo decían estudiantes, que también, quiero decir, mis compañeros que estudiaban en la facultad, pues pensaban lo mismo, ¿no? Pensaban lo mismo que sus profesores. Lo es que lo decían los teólogos, los profesores de la facultad, lo decían que es que el demonio no existía, que bueno, que es que ¿cómo iba a ser Dios tan malo que podía hacer que condenar a la alma? Dios al final salvaba a todas las almas. ¿Eh? Entonces el demonio no tenía ningún sentido, el infierno tampoco, claro, tampoco tenía sentido ninguno en la libertad humana, ¿no? Porque si el final siempre es la salvación, pues la salvación de Dios, pues entonces ¿dónde queda la libertad del hombre, ¿no? Porque hay personas que no quieren a Dios. Hay personas que odian a Cristo. Entonces, ¿dónde queda su libertad, no? Puede puede parecernos increíble, pero es así, que hay personas que odian a Cristo, ¿eh? Están los satánicos, ¿no? Hay gente que practica el satanismo, o no, también es mentira, ¿no? Bueno, pues yo tuve esos compañeros, quiero decir, y no eran uno ni dos, era la corriente mayoritaria. La corriente mayoritaria. Se pensaba que el infierno no existía, estoy hablando de sacerdotes, teólogos, etcétera, etcétera, que el infierno no existía y que el demonio tampoco. Y eso dentro de la Iglesia Católica, ¿eh? No estoy hablando de ningún tipo de iglesia rara ni nada de eso. No, dentro de la Iglesia Católica. Sacerdotes católicos que daban todos los días la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Que no creían en nada de eso. En nada de eso. Desde luego hacía una interpretación muy peculiar de la escritura, ¿no? Desde luego, desde luego. Yo me acuerdo de una anécdota del padre Amorth, no sé si vosotros lo conocéis, el padre Amorth. El padre Amorth era un exorcista que creo que falleció en el año 2016, era el exorcista de Italia y formó a muchos exorcistas y tiene un par de libros que fueron bestsellers prácticamente, ¿eh? Que hablaba del exorcismo, ¿no? Y se encontró, pues claro,
ya digo que no eran uno ni dos los sacerdotes que pensaban así, sino que era una corriente que se estaba haciendo mayoritaria dentro de la Iglesia. Pues una vez se encontró con un cardenal que le dijo, oiga padre, un cardenal, ya no estamos hablando ni de, no, todo un cardenal, que le dijo, oiga padre, al padre, amor, usted sabe que todas estas cosas del demonio son mentiras, ¿verdad? Esto no... Eso le dijo. Una anécdota que contaba el propio sacerdote. Usted sabe que todo esto es mentira, ¿verdad? Y el padre Amor le contestó, yo sinceramente le recomiendo para su crecimiento espiritual un libro que yo conozco que le va a ayudar mucho, que se llama El Evangelio. Se ve que el cardenal o no se lo había leído, o si se lo había leído no le prestaba mucha atención. Esa es la verdad. Bueno, os digo una cosa, que yo me he encontrado sacerdotes que conocían muy poco el Evangelio, ¿eh? Y digo, venga ya, pero ¿cómo es posible eso? Si están todos los días. Sí. En la facultad de teología, me acuerdo que lo que menos se estudiaba era el Evangelio, precisamente. Lo que menos se estudiaba. Tal cual se estudiaba, había muchísimas asignaturas, que si cristología, que si mariología, que si demonología había una, incluso. Demonología había una. Había muchísimas asignaturas, pero ninguna se introducía de verdad en el análisis del Evangelio. Es decir, había sacerdotes que conocían muy poco el Evangelio. Y fijaos que en la liturgia de la hora, pues tampoco, que lo rezan todos los días los religiosos, pues hombre, pues la mayor parte del Antiguo Testamento, que son los Salmos, y algunas poquitas al final, alguna lectura breve de las cartas, de las epístolas y poco más. Y eso sí, y el Evangelio del día, que es la Eucaristía, ¿no? Pero, sí, es curioso, es curioso. El demonio existe y el infierno también existe, o sea, no tengáis ninguna duda, y no solo porque lo diga el Evangelio, que también, por supuesto que sí, pero que es que el mal está ahí y es palpable en el mundo. Entonces, negar una realidad así, pues es darle cancha al enemigo, porque el demonio lo que quiere precisamente es que piense que la gente, que él no existe. Que él no existe, que el pecado no existe, que todos seremos salvos. De alguna manera, estos sacerdotes estaban cayendo en el buenismo. Estos compañeros míos de la época religiosa, de mi época dentro de la religión, pues estaban cayendo en la religión del anticristo realmente, porque la religión del anticristo no será otra que el buenismo. Pues eso precisamente, todo el mundo será salvo, el pecado no existe. Claro, si todo el mundo es salvo, el pecado no existe. El pecado realmente, pues bueno, son cosas... Nadie puede ser condenado. Entonces, hagamos lo que hagamos, es lo mismo porque vamos a ser salvos. ¿Verdad? Será la religión del buenismo y de la tolerancia, pero una tolerancia, vamos, absoluta. Todo estará permitido, absolutamente todo. Todo lo que anteriormente era pecado, todo estará permitido. Esa es la religión del anticristo. ¿En nombre de qué? Pues en nombre de la tolerancia. Es que no eres tolerante. Si tú te dices, bueno, es que yo no acepto esas prácticas, ¿no? Pues ciertas prácticas en el terreno de la sexualidad. Es que tú no eres tolerante. Hay que ser tolerante. Esa es la religión del anticristo. El buenismo, la tolerancia, pero una tolerancia llevada al extremo, evidentemente. Quiere decir, nada de... El pecado no existe, esas cosas del demonio pues son asustaviejas, ¿verdad? Son para los asustaviejas, esas cosas del demonio. Es curioso. Yo sé que muchos sacerdotes me escuchan y me ven, y muchos sacerdotes que no creen en el diablo y en el demonio. Muchísimos. Sacerdotes católicos. Muchísimo.
Es una corriente mayoritaria dentro de la iglesia, no es ninguna broma. Pues yo le diría lo mismo que al padre Amorth, pues les recomiendo un libro que les puede ayudar muchísimo para leer, que lo tengan de cabecera en su dormitorio, que son los evangelios. A lo mejor no, lo leen y no se han enterado, de qué va el asunto. Estudiando el mal se aprende mucho, ¿eh? Los exorcistas son hombres de muchísima fe, Yo he escuchado hablar muchas veces al padre Amorth, también a exorcistas españoles, a sacerdotes que se dedican, y todos te dicen lo mismo. El conocimiento del mal te ayuda a progresar en tu fe, absolutamente, porque sabes a lo que te enfrentas. Entonces te agarra más a la cruz, te agarras mucho más a ella, ¿eh? Y caes menos en las tentaciones del mal, porque lo conoces mejor, sabes que está ahí, entonces estás prevenido. Los otros no, los otros pasan por la vida un poquito como viva la vida, ¿no? Como todos somos salvos al final, como nada en el fondo es pecado, porque todos somos salvos, ¿verdad? Es un error, bastante. Pues nada, son cosas de los últimos tiempos, ¿eh? Son cosas de los últimos tiempos. Efectivamente, todas... Y ojo, que estas personas que pensaban que el demonio no existe, no eran personas que tuvieran una religiosidad, digámoslo así, tradicional, ni muchísimo menos. Eran personas leídas, instruidas, teólogos. Yo no sé si el nivel de estudios, cuando tienes muchos estudios, hay un momento en que te embotan la mente y te vuelves tan racional que eres incapaz de ver ciertas cosas. Pero algo de eso hay. Algo de eso les pasaba a estas personas. O sea, se volvían tan racionales que de alguna manera, como a Don Quijote, se le embotaba la mente y ya dejaban de creer ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que son evidentes, como el mal. Más evidente que el mal, pues ya me lo dirás, si no es evidente. Pues estas personas, en su racionalidad, o al final, se perdían. Habían estudiado tanto que no sabían nada. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Pero así es. Bueno, venga. Esta pequeña reflexión sobre el demonio y el demonio dentro de la iglesia, ¿eh? Dentro de la iglesia. Hasta luego.